don Francisco Ferraro, presidente del Observatorio Económico de Andalucía, don Manuel Alejandro Hidalgo, profesor de Economía Aplicada de la Universidad Pablo de Olavide, socios del Club de la Fundación Cámara, periodistas y profesionales de los medios de comunicación, personas que nos siguen por streaming. Buenos días. Bienvenidos una vez más a la presentación del informe sobre economía andaluza. Lo primero es mostrar mi más sincero agradecimiento a todos los que siguen estos encuentros, tanto físicamente como de manera online. Hoy exponemos el balance del tercer trimestre del año de la economía andaluza, elaborado por el Observatorio Económico, con el que colabora la Fundación Cámara de Comercio de Sevilla. De la mano de los expertos que hoy nos acompañan, conoceremos las estimaciones para la economía de nuestra comunidad, como es tradición cada trimestre. Ellos nos van a facilitar tanto los datos de los últimos meses como una estimación adelantada para los siguientes. En el último informe que presentamos, el profesor Ferraro nos contó que la economía andaluza había crecido un 0,3% en el segundo trimestre de 2023. Hoy, el presidente del Observatorio Económico de Andalucía y profesor de Economía Aplicable de la UPO actualizarán estas previsiones con los nuevos datos en los que vienen trabajando. La inflación y la sequía siguen siendo factores que hacen que los indicadores económicos de Sevilla muestren una ralentización de la economía. Ahora se suma la posible influencia de la guerra de la región de Gaza, además de seguir arrastrando las consecuencias del conflicto entre Rusia y Ucrania. Incluso se aprecia que Sevilla se está parando respecto a Andalucía, y por eso tenemos que estar muy alertas para no descolgarnos. Hay preocupación entre los empresarios, pero confiamos en el dinamismo de la economía sevillana. La esperanza sigue en las importaciones y exportaciones, también en el turismo, o eventos como los Grammy y de la semana pasada, que dejaron un importante impacto económico en la ciudad. Con todo esto, el mercado laboral en Sevilla parece no dar señales de debilidad, según la encuesta de población activa. Y es que desde la Cámara creemos en la capacidad de nuestro tejido empresarial, generador de riqueza y empleo, con capacidad demostrada para superar la crisis. Las empresas son el principal motor de la riqueza y empleo, pero aprovecho para reclamar a las administraciones una apuesta por la inversión empresarial y se facilite el acceso a los fondos europeos. Y no quiero ya extenderme más, cedo la palabra a don Francisco Ferraro, presidente de la OEA, para que detalle la situación económica del tercer trimestre de 2023 y nos desvele cómo se presenta la economía andaluza para los próximos meses. Muchas gracias. Adelante, profesor. Buenas tardes, muchas gracias, estimado. ¿Aquí? Sí. Ya. Muchas gracias, Paco, estimado presidente de la Cámara. Como es ritual para los que nos seguís de otras presentaciones de los informes trimestrales, este informe se divide en dos claras partes. La primera es un análisis de lo que ha ocurrido en el último trimestre de este año, y una segunda parte que es las previsiones para el futuro, lo que queda de anualidad y para el año 2024. Esa primera parte la expondrá el profesor Manuel Hidalgo y yo posteriormente hablaré sobre las previsiones que tengamos. Al final de eso podéis hacer los comentarios, las preguntas que estiméis oportunos, y para los que nos seguís en streaming, lo que os sugerimos la posibilidad de que vayáis anotando las preguntas que os interese para ir luego acumulándolas y respondiéndolas de forma ordenada. Muchas gracias. Tiene la palabra Manuel Hidalgo. Habrá que cambiar de nuevo los micrófonos, ¿verdad? Bueno, pues muchas gracias. Como es habitual, lo que voy a hacer en los próximos minutos va a ser una evaluación de cuál ha sido el desempeño de la economía andaluza, también puesta en comparación con la economía española en los últimos 3 meses, bueno, en realidad correspondientes al tercer trimestre de este año. Como siempre hacemos, lo primero que mostramos es la estimación de crecimiento para la economía andaluza durante el tercer trimestre, según el indicador sintético trimestral de actividad que elaboramos en el Observatorio Económico, y que en este caso nos da un crecimiento estimado del tercer trimestre de 0,2%, lo que corresponde a un crecimiento interanual del 1,7% para la economía andaluza.
Si recuerdan las cifras españolas, estas cifras vienen a ser aproximadamente, bueno, muy similares, aunque ligeramente inferiores a las estimadas para España, ya que para España fue el crecimiento estimado en el tercer trimestre de un 0,3%. Por lo tanto, de momento, y como iremos desgranando, la economía andaluza, pues en términos generales, tiene un crecimiento bastante cercano, similar al de la economía española, como no puede ser de otra manera. Y en segundo lugar, a pesar de ello, obviamente siempre con una pequeña diferencia que ahora trataremos de explicar las razones. Pues bien, como hacemos siempre, a la hora de explicar cuál ha sido la evolución de la economía andaluza durante estos 3 meses, pues separamos en principio aquellas aportaciones por el lado de la demanda, por el lado de la oferta, pero también particularmente pues cuáles son los elementos que afectaron de forma positiva el crecimiento durante estos 3 meses y cuáles lo hicieron de forma negativa o al menos restaron intensidad al crecimiento regional. En principio podemos decir que el crecimiento ha venido determinado sobre todo por un leve impulso, un pequeño impulso, pero en términos finales ha sido positivo del consumo privado de las familias, que ha vuelto a aportar crecimiento a la economía andaluza, si bien es verdad que este crecimiento pues no ha sido excesivamente amplio, excesivamente intenso, acompañado también de un incremento del consumo público, igualmente en pequeña cantidad, pero que nuevamente también aportan positivo, pero quizás frente a este impulso de la demanda interna a través del consumo privado y el consumo público es la demanda externa y concretamente la demanda de servicios, las exportaciones de servicios y ya concretando más al consumo de los no residentes, uno de los factores más determinantes del crecimiento de la economía andaluza por el lado de la demanda durante el tercer trimestre. A pesar de que los datos del turismo, como decíamos en el anterior informe, no han sido positivos en términos nacionales, es decir, la llegada de turistas nacionales o el movimiento de turistas nacionales a destinos andaluces se cayó durante este verano comparado con el verano del año 2022. No ha ocurrido lo mismo con los turistas extranjeros que igualmente, aunque ya no lo hacen a la misma intensidad que lo estaban haciendo a principios de año, han mantenido un flujo positivo durante este tercer trimestre y esto se ha dejado de notar en la economía andaluza. De hecho, si uno analiza también la demanda externa, es decir, las exportaciones e importaciones de bienes y servicios andaluces, lo que uno observa es que mientras las exportaciones de bienes ha caído de forma intensa o por lo menos significativa durante estos 3 meses, en parte debido sobre todo a la debilidad de la industria, no solo andaluza, sino de la industria española y de la industria europea, y también afectado en términos o de forma indirecta por la sequía, ya que al haber menos cantidad de bienes en este caso, o particularmente es el caso aceites y grasas, aceite de oliva, pues bien, si además también la sequía ha reducido las exportaciones de bienes, las exportaciones totales no han sufrido tanto gracias a la mejora de las exportaciones de servicios. Por un lado están los servicios de empresas, pero también y sobre todo, y este es el hecho particular, las exportaciones basadas sobre todo en la hostelería y restauración, es decir, turismo. Este saldo al final, o el saldo de, como he dicho, el pequeño impulso del consumo privado, del consumo público y de los consumos de los no residentes ha sido contrarrestado negativamente por la inversión. En principio la inversión parece no responder de momento a algunos factores que pueden estar o que podrían incentivar que esta pudiera evolucionar en términos positivos, como puede ser por ejemplo la ejecución de fondos europeos. Bien es verdad también que la inversión, sobre todo la inversión residencial, pues se está dejando ya notar bastante lo que es el efecto que ha provocado en los últimos meses, trimestres, el aumento de los tipos de interés. Todo el mundo sabe que la evolución de las hipotecas y tanto en términos tanto en número de hipotecas como en cuantía ha evolucionado muy negativamente en estos últimos meses y esto obviamente, a pesar de que todavía hay viviendas que se están terminando de construir y por lo tanto el sector de la construcción no evoluciona excesivamente en términos negativos, pero sí es verdad que la inversión está empezando ya, viviendas iniciadas y sobre todo la inversión está empezando ya a dejarse notar, en la inversión se está empezando a dejarse notar la evolución de los tipos de interés. En general, como he dicho, frente a la aportación positiva del consumo privado y público y el consumo de los no residentes, las exportaciones de bienes y la inversión han restado de forma negativa y por lo tanto esto ha determinado que el saldo del crecimiento sea ligeramente positivo pero inferior al de los trimestres anteriores. En consecuencia,
como podemos comprobar para la economía andaluza por el lado de la demanda, lo que se está observando es un debilitamiento de los factores que estaban de alguna manera impulsando la economía andaluza, al menos durante la primera mitad de año, algo que en principio se preveía, pero también es verdad que este pequeño deterioro en la tasa de crecimiento, este pequeño debilitamiento en la tasa de crecimiento observado en el tercer trimestre ha sido menor del que se esperaba, con lo cual nos podemos congratular por ello, porque al final hemos tenido, aunque sea un ligero crecimiento, hemos tenido al menos crecimiento. ¿Cuáles son los determinantes? Por el lado de la oferta, pues ya he mencionado algunos. Es obvio que el sector industrial es un sector que está demostrando un comportamiento bastante negativo en los últimos meses. Las razones, pues yo creo que ya se han mencionado. Es un sector que está fuertemente vinculado a la economía europea y es obvio que desde el inicio de la guerra en Ucrania, la situación coyuntural de la industria europea y particularmente la alemana no está evolucionando muy positivamente. A esto se añade también, y como después Curro comentará, la evolución de la economía global, particularmente la china, que en su debilidad está arrastrando a las industrias del resto del mundo, en particular la europea y concretamente también la española y la andaluza, a crecimientos menores e incluso a decrecimientos. En cuanto al sector de la construcción, su crecimiento pues está muy afectado, como he dicho, a la evolución del sector residencial y algo menos al de infraestructuras. Lo que ocurre es que mientras los fondos europeos empiezan a ejecutarse a mayor ritmo a medida que va pasando el tiempo, aún sigue siendo insuficiente como para contrarrestar el debilitamiento de la actividad residencial, de la construcción, del sector de la construcción en la parte residencial, que se empieza a observar como consecuencia de la subida de tipos de interés. Finalmente, los servicios, al ser un sector tan amplio y tan heterogéneo, pues habría que ir paso a paso en cada uno de los sectores, pero podemos mencionar como sectores que evolucionan en términos positivos, el sector financiero, los servicios a empresas y también los servicios públicos, y al cambio pues tenemos otros sectores que evolucionan de forma menos positiva, aunque podemos decir que no en términos negativos, como el comercio, la hostelería y el transporte. En cuanto a los factores coyunturales que han determinado este crecimiento, aparte o al margen de la evolución sectorial o de los componentes de la demanda, pues tenemos que señalar a los siguientes. En primer lugar, por supuesto, la evolución de la inflación, que ha seguido moderándose durante todo el año 2023, con un ligero repunte a la vuelta del verano, sigue siendo inferior a la del año pasado, y esto ha permitido que, dada una evolución de los salarios nominales que hasta el mes de septiembre han estado por encima, muy por encima incluso en algún mes, de la evolución de la inflación, ha permitido una recuperación de los salarios reales, tanto españoles como andaluces, que podría estar detrás en principio de la evolución positiva del consumo privado, cuando ya esperábamos que en este trimestre quizás esta partida de la demanda hubiera tendido a un decrecimiento. Por lo tanto, en primer lugar, los salarios reales, que ha evolucionado muy positivamente, al menos durante los meses de primavera y buena parte del verano, se constituiría como parte del impulso del consumo. A esto también ayudaría un mercado de trabajo que, a pesar de que en el tercer trimestre los números para la economía andaluza o para el mercado de trabajo andaluz no han sido excesivamente positivos, sí muestra una resistencia particularmente positiva para lo que en principio está evolucionando la actividad económica. Por lo tanto, mientras que la ocupación, aunque no ha crecido de forma relevante durante el tercer trimestre, de hecho se ha quedado plano, pero mientras la ocupación resiste y los salarios reales han aumentado positivamente en los últimos meses, podríamos tener un incremento de las rentas, sobre todo salariales, que ha permitido una mejora en el consumo privado que antes se ha comentado. En cuanto a otros factores que han podido afectar, pues como he comentado, la subida de tipos de interés, que podría haber alcanzado el máximo durante el mes de octubre, pues sí es verdad que ha seguido endureciendo las condiciones financieras de las familias. Y por supuesto, y como veremos, estamos pendientes de cómo afectará a la economía andaluza otros factores importantes que pueden afectarla en los próximos meses, como es el comercio global y la dinámica de las economías centrales en Europa y asiáticas. En definitiva, por lo tanto, este trimestre se cierra con un crecimiento débil, pero todavía un crecimiento positivo, y que en principio responde a una conjunción, quizá a diferencia de lo que ha pasado en la economía española, en donde la demanda interna ha tenido un papel más relevante, a una conjunción positiva de la demanda interna, sobre todo sustentada por los consumos privados y públicos, y de la demanda externa, en este caso las exportaciones de servicios, particularmente los servicios turísticos. A partir de aquí, lo que vamos a hacer, como viene siendo habitual, es que el profesor Ferraro va a dedicarse a, una vez contado qué ha pasado en este último trimestre,
va a dedicarse a detallar cuáles son las previsiones que esperamos para la economía andaluza en los próximos trimestres y en el próximo año. Muy bien, muchas gracias. Y también, como es habitual, esta parte de la exposición se hará ordenadamente, yendo desde las previsiones que se tienen para la economía mundial, entrando en algunas de las grandes áreas, más concretamente en la Unión Europea, posteriormente para España, y finalmente pues hablaremos de lo que más nos interesa y el motivo de este informe, que son las previsiones para la economía andaluza, ¿no? Entonces, empezando por el marco más global, hay que decir que desde la segunda mitad del año viene observándose en la economía mundial una cierta desaceleración de la recuperación económica. Una desaceleración que viene motivada fundamentalmente por la política contractiva, de la política monetaria, con elevación de los tipos de interés y con restricciones financieras. Una política monetaria que siguió aumentando los tipos hasta el final casi del verano, aunque luego se ha detenido. Pero hay que tener también en consideración que hay un cierto efecto retraso en cómo la sociedad percibe esos aumentos de los tipos de interés, de tal manera que los efectos de la política de la elevación de los tipos de interés se suelen ver con toda claridad 6 meses o más tarde de cuando esos se han producido. Pues bien, estamos sufriendo, por tanto, aunque ni el Banco Central Europeo ni la Reserva Federal han subido los tipos de interés en sus últimas reuniones, todavía estamos percibiendo los efectos de elevaciones anteriores que se han tenido a lo largo de este año. Estas restricciones que se producen también en un marco mundial de un elevado endeudamiento y con dificultades financieras de desajustes por parte de muchos países, pues esto se le sumen también pues otras situaciones complicadas en el mundo. Algunos conflictos a los que se ha aludido anteriormente don Francisco Herrero, como los conflictos que venimos arrastrando y con influencia en la economía mundial, como es el de Ucrania y ahora el que surge en Israel y en la Franja de Gaza, y en general un marco geoestratégico en el mundo de mayores tensiones políticas, de menores certidumbre, y que no terminan de definirse en áreas de influencia, a diferencia de momentos anteriores en la historia en donde el marco estratégico y de dominancia en el mundo era más estable y estaba más claro, ¿no? En consecuencia de todo esto hecho a los que hago referencia, los organismos económicos internacionales han ido en los tiempos recientes haciendo nuevas revisiones sobre las perspectivas de crecimiento, y es lo que hace el Fondo Monetario Internacional. El otro gráfico, ¿lo puedes poner tú? Sí. El cuadro, eso es. Y hacen revisiones sobre las perspectivas de crecimiento. El Fondo Monetario Internacional, singularmente, prevé ahora que de un crecimiento del 3,5% del Producto Interior Bruto mundial en el año 2022, pasaremos este año a un crecimiento de un 3%, y las previsiones para el año próximo son ligeramente inferiores, un 2,9%. Pensar siempre en la prudencia de estos organismos cuando adelantan previsiones globales, en que no suelen cambiarlas de forma muy radical, sino muy gradualmente, como ese paso del 3% de 2023 a un 2,9% en el año 2024. En cualquier caso, ni el crecimiento previsto este año, ni el previsto para el siguiente, ni el del año 2022, que fue más elevado, son crecimientos que estén al nivel de lo que ha sido el crecimiento medio de la economía mundial en las últimas 2 décadas, porque entre el año 2000 y el año 2019 el crecimiento del PIB mundial, el crecimiento medio anual fue del 3,8%. Estamos, por tanto, en un estadio, en una zona, en un tiempo de crecimiento más reducido de lo que había sido habitual desde el principio del presente siglo. Evidentemente, la política monetaria y la restricción de los tipos de interés para combatir la inflación es una de las razones más claras y generalizadas. Pero también es bueno decir que la política monetaria, ante la incredulidad de algunos, va haciendo
sus efectos, de tal manera que hemos pasado de una inflación media del 8,7% en el año 2022 a una inflación del 6,9% en el año 2023 y que se espera que esta se reduzca al 5,8% medio en el año 2024. Por tanto, se va reduciendo la inflación, cierto que a un ritmo mucho más bajo, mucho más lento del que desearíamos y sobre todo lejos aún de cuáles son los objetivos del crecimiento de la inflación que, como sabéis, idealmente deben de situarse en el 2%. En el mundo el comportamiento de las economías está siendo desigual, empezando por la primera potencia mundial, la economía de los Estados Unidos. La previsión de crecimiento es positiva para este año de un 2,1%. Las tensiones inflacionistas que han costado mucho que se reduzca, parece que se van reduciendo, se van moderando. Para ello contribuye también una moderación en el consumo y también una menor tensión en el mercado de trabajo. Tensión derivada del altísimo nivel de empleo, no del paro, sino del altísimo nivel de empleo, que se va reduciendo un poco. Esa elevadísima tasa de empleo o bajísima tasa de paro está aumentando ligeramente. Cuando la tasa de paro es muy pequeña, las economías tienen poca flexibilidad y sobre todo no hay personal para contratar por parte de las empresas en toda la diversidad que se quiere. La segunda economía del mundo es China, como bien sabéis. China tuvo un año 2022 muy difícil en términos económicos, derivado de una política muy dura, que fue la política de COVID-0. Así que cuando se levantó la política de COVID-0 a final del año pasado, la economía empezó a recuperarse, pero aunque está creciendo, se enfrenta sin embargo a desajustes importantes, muy singularmente los que provienen del sector inmobiliario, en el que la bancarrota de la gran empresa sigue con otras muchas empresas y se observan una continuidad en la caída de los precios de la vivienda y también en la caída de las ventas. El consumo se está frenando y también las exportaciones son menores que en el pasado y la inversión empresarial también se resiste a recuperarse de una forma decidida. Así, por tanto, China, aunque crece muy por debajo de su crecimiento potencial y de las perspectivas de crecimiento que tenían las autoridades de este país. En la Unión Europea, el último dato que conocemos es el del crecimiento del último trimestre de este año, el del tercer trimestre de 2023. Un crecimiento negativo del menos 0,3%, desde luego bastante menor de lo esperado. Ese hecho ha determinado que las previsiones de inversión para este año se reduzcan y también para el año próximo. Para este año se reducen a un 0,6%, pero algunos de sus países el crecimiento en este año será negativo. Muy singularmente hay que destacar que la principal economía, como es Alemania, la previsión para este año es del menos 0,5%. Para el año que viene se prevé una cierta recuperación y que el crecimiento del PIB en Europa avance hasta el 1,3%. Y pasamos con esto a reflejar las encuestas de opinión de los gestores de compra de las grandes empresas, los llamados PMIs, a lo que los economistas acudimos como el indicador más robusto sobre la previsión de futuro, porque lo que se le está encuestando a los gestores de compra no es cómo le parece que va la economía, sino cuánto van a comprar, cuáles son sus inversiones hacia el futuro, en qué se van a gastar el dinero. Y es mucho más decidido lo que uno se gasta el dinero y cómo se lo gasta, tratando de explicar las razones que lo motivan, que lo que uno piensa, que es mucho más gratuito, ¿verdad? Pues bien, lo que los gestores plantean, como observáis, es una tendencia a la desaceleración de los PMI. Esa desaceleración es de todos los países, aunque algunos de los que están ahí representados están por debajo de la línea
de la línea del 50%, que significa que van a comprar menos de lo que hacían con anterioridad. Y por encima del 50 significa lo contrario. Por debajo se encuentran claramente las dos primeras potencias económicas de Europa, que son Francia y Alemania. Muy ligeramente por encima se recoge ahí Estados Unidos, y ligeramente por debajo está el caso de España. Por tanto, aunque con desigualdad, las encuestas de opinión de los gestores de compra nos hablan de incertidumbres hacia el futuro, cuando menos, y cómo los gestores de compra pues se lo piensan antes de realizar sus compras y sus inversiones, ¿no? Y con esto pasamos a España. ¿Cuáles son las previsiones para España? Pero antes de hablar de las previsiones para España, le quisiera hablar sobre el crecimiento que hemos tenido recientemente, porque en muchos medios, particularmente desde los que tienen más intereses políticos, se reitera cómo España viene creciendo de una manera diferencial respecto a Europa, cosa que es absolutamente cierta, que no pongo, por supuesto, en cuestión, ¿no? Pero lo que sí quisiese es explicarles los motivos fundamentales por lo que esto ha sido así hasta ahora. Y esto ha sido así, en primer lugar, porque España crece rebotando de una contracción, la mayor de toda Europa, de la crisis del COVID, de la pandemia, en el año 2022. Por tanto, hay un efecto rebote, que eso ya va desapareciendo con el tiempo, pero sí que ha estado vigente en los 2 últimos años de crecimiento, ese efecto rebote. Por otra parte, a ello hay que sumar que también en el pasado ha habido una relajación de los condicionamientos, de las reglas fiscales impuestas por la Comisión Europea, y que consecuentemente ha permitido que el gasto público aumente, y que aumente la deuda pública y aumente el déficit público, cosa que de aquí en adelante va a ser difícil que ocurra. Ayer mismo en la Comisión Europea se pronunciaba instándole a España a adoptar medidas restrictivas del gasto público. Por otra parte, se ha producido una mejora de la competitividad de la economía española, una competitividad precio, no una competitividad derivada de la inflación y de la innovación tecnológica, sino precio. ¿Y precios por qué? Porque España ha tenido a lo largo de este año y parte del año que viene unos salarios reales inferiores, notablemente inferiores a los europeos, y también hemos tenido a lo largo de este año una inflación inferior a la de Europa. Consecuentemente, hemos podido vender también más barato, lo que ha propiciado que España haya tenido un boom de exportaciones notable en el año 2022 y en buena parte del año 2023. Pues bien, estos factores fueron los que han favorecido aumento del gasto público, del empleo, del consumo privado y de las exportaciones. Sin embargo, la dinámica de crecimiento diferencial a la que me estoy refiriendo va a ser muy difícil mantenerla. Y va a ser difícil mantenerla porque ya estamos observando, lo venimos contando también en la presentación de estos informes, cómo se va moderando el ritmo de crecimiento trimestre a trimestre. El último lo ha referido con anterioridad Manuel Hidalgo, un crecimiento del 0,3% en el último trimestre, ¿no? Esta desaceleración se debe principalmente a la debilidad de la demanda externa. Se han reducido y tienden a reducirse las exportaciones españolas, pero también porque la inversión está limitada y se ha sostenido el crecimiento de la economía española fundamentalmente en el consumo interno, en base tanto del consumo privado como del consumo público. Así pues, teniendo en consideración esta dinámica, los organismos y las instituciones de análisis económico vienen recortando las previsiones de crecimiento para nuestro país para el año 2023 y para el año 2024. Actualmente las distintas previsiones, algunas de las cuales lo podéis ver en el gráfico, en el cuadro que tenéis por ahí, pues las previsiones pues se sitúan entre el 2,3 y el 2,4%, son las previsiones de crecimiento para 2023. Y para 2024 se reducen
entre el 1,7 y el 1,9. Estas son las previsiones recientes, ¿no? Y paralelamente, pues lo que se espera es que el rebrote inflacionista de los 2 últimos meses, liviano, pues posiblemente sea la tónica del próximo año, y la inflación no se modere el próximo año, tampoco es que suba, pero puede subir ligeramente el próximo año. Y con esto ya pasamos a la economía andaluza. Y la economía, si contamos todo lo que hemos hablado de la economía mundial y de la economía española, es porque toda la dinámica económica de la economía andaluza, como no puede ser de otra manera, está muy condicionada por lo que ocurra en nuestro entorno español e internacional, ¿no? Pero nosotros creemos que Andalucía va a crecer ligeramente por debajo de la economía española. Y esto va a ser así porque algunas de las políticas adoptadas, como pueda ser la política monetaria, pues nos afectan de forma algo desigual, y porque también algunos efectos inesperados, como pueda ocurrir la sequía, nos afecta a nosotros con mayor gravedad, simplemente por el hecho de que nuestro sector agrario tiene mayor peso en la economía regional que en la media de España. En consecuencia, analizando los distintos factores que determinan, por lo que los economistas analizamos desde la perspectiva de la demanda, analizamos el conjunto del PIB, podemos decir que la economía andaluza se va a mantener en positivo, con crecimiento no muy alto, pero en positivo, se va a mantener gracias fundamentalmente a la demanda interna. A una demanda interna en parte de consumo, porque el impacto en las cuentas familiares de los tipos de interés altos serán menor que en el pasado, porque tiene mayor fortaleza en la actualidad, menor endeudamiento las familias para comprar. No significa con esto que vaya a aumentar el consumo de una forma desmadrada, pero podrá mantenerse o aumentar ligeramente el consumo. Y a ello también le va a ayudar que los salarios reales han aumentado en los últimos meses. Probablemente no todo lo que algunos desearían, pero ese ligero aumento de los salarios y el mantenimiento, además de un alto nivel de empleo, como posteriormente me referiré, pues hará que se pueda mantener el nivel del consumo. El nivel de gasto público posiblemente también, pero el nivel de gasto público se va a ver limitado por las restricciones de las reglas fiscales a las que he aludido con anterioridad y que la Comisión Europea, a través del comisario, ayer nos llamaba la atención a España sobre la necesidad de ajustar el gasto público. Por tanto, aunque haya gasto público y se puede aumentar, donde puede aumentar fundamentalmente son por fondos europeos, en lo que hay que tratar de utilizarlo y tratar de gastar lo más posible y ejecutarlo, y bien, claro está, esos fondos europeos. La inversión privada, sin embargo, se mueve en un contexto de inseguridad y en un contexto de debilidad y de inseguridad, por una parte porque hay incertidumbres internacionales, porque hay en el espacio económico internacional, hay incertidumbre muy significativamente, lo hay en Europa. Y a eso se le une, en el caso español, que las tensiones políticas derivadas del reciente acuerdo de investidura también introducen algunos elementos de inseguridad jurídica o de inseguridad del Estado de Derecho, y en cualquier caso de tensiones políticas que pueden también estar presentes, y ya lo están, en la sociedad, y que puede afectar, ¿no?, a una retracción de las inversiones, porque las inversiones se realizan cuando las perspectivas son más claras que las que pueden ser en el momento actual. El sector exterior, por otra parte, difícilmente podrá tener una aportación mayor de la que ha tenido, y esto es así por las dificultades por las que están atravesando nuestros principales socios comerciales en Europa, ¿no? Así que tanto las exportaciones industriales como también el turismo, en alguna medida, esto no es de blancos y de negros, es en alguna medida puede haberse también afectado por ese marco.
El mercado laboral, sin embargo, aunque tenemos una tasa de paro muy elevada, en Andalucía, como sabéis, tenemos la tasa de paro de las más elevadas, 7 de las 8 provincias andaluzas se encuentran entre las 9 o 10 de más paros en España, pero aunque tengamos la tasa de paro, en cualquier caso tenemos un nivel de empleo que en relación con años atrás es relativamente alto. Y este nivel de empleo, si se mantiene, como en principio es previsible, pues será favorable para mantener el nivel de consumo al que anteriormente hacía referencia. Por otra parte, la inflación, ya he señalado que no parece que vaya a disminuir en España en los próximos meses. Sin embargo, estamos percibiendo y con cierta esperanza una moderación de los precios energéticos, no solo de la electricidad, sino también de los combustibles, ¿no? Y parece que los indicios de un excedente en la producción de productos petrolíferos pues puede abaratar el mercado como lo viene haciéndolo en los últimos días y pueden reducirse, lo cual también incidirían en ello. Y termino en las previsiones hablando a otros factores que también aportan incertidumbre al año 2024, como es la sequía. Pues a pesar de las lluvias de otoño, el bajo nivel de los pantanos y sobre todo la enorme dependencia que tiene la agricultura andaluza del regadío, pues hace que las incertidumbres asociadas a la lluvia, al cambio climático que observamos ya cotidianamente, los cambios de nuestras estaciones, en la pluviosidad, en las temperaturas, etcétera, etcétera, pues pueden afectar y pueden seguir afectando en el año 2024. Pero en fin, no somos meteorólogos, no hacemos previsiones meteorológicas, pero lo que sí señalamos es, cuando menos, es que aunque ha llovido y ha venido muy bien, pero los pantanos siguen estando muy bajos y desde la perspectiva de que se utilicen para el regadío, pues si no llueve más, pues también serán un efecto restrictivo, un elemento restrictivo para la economía para el próximo año. Pues bien, con todos estos elementos y partiendo de todas las anteriores consideraciones, el panel de expertos del Observatorio Económico de Andalucía proyecta o estima que el crecimiento del PIB en el año 2023 en el que estamos puede ser del orden del un 2,1% y que para el año 2024 prevemos una ligera reducción y situamos la previsión para el año próximo en el 1,7%. Y con esto termina nuestra exposición y estamos abiertos a las preguntas que quieran hacerse tanto en la sala como en streaming. Muy bien, adelante. Si hay alguna pregunta en la sala, y si no, no sé si Lucas, ¿tienen streaming preguntas? ¿Qué creen que va a pasar con la inflación? Pero dilo en alto. ¿Qué creen que va a pasar con la inflación? ¿Cómo va a evolucionar? Bueno, yo acabo de referirlo, pero como yo lo acabo de referir, pues si acaso don Manolo se... Bueno, pues como siempre, el problema de las previsiones es que hay muchos factores que no se pueden prever y por lo tanto lo que digamos ahora solamente responde a lo que sabemos hasta ahora. El mes de noviembre la verdad es que se va a dar bastante bien en cuanto a la inflación. Los precios de los carburantes están cayendo a un ritmo del 6-7% mensual y las primeras semanas de este mes fueron de bajos y muy bajos precios de la electricidad, con lo cual es bastante probable que haya un recorte de la inflación este mes y que así el acumulado al final de año sea inferior al que se esperaba hace muy pocos meses. ¿Qué va a pasar para el año que viene? En general, depende también de cuáles sean las medidas que desaparezcan, que introducía el gobierno para reducir la inflación, pero si, como se ha previsto, estas vayan a desaparecer en el mes de enero, pues en ese mes tendremos un repunte de la inflación que podría ser de hasta un punto y medio sobre lo que se observe en la interanual del mes de diciembre. A partir de ahí, esa brecha que se va a abrir como consecuencia de la retirada de las medidas, pues permanecerá buena parte del año, pero lo que se espera es que a lo largo del año que viene la inflación siga moderándose y podamos hablar ya de cifras o de niveles muy cercanos de forma estable al objetivo de inflación del Banco Central Europeo, en el caso de España, que sería del 2%.
Todo eso, obviamente, si no hay ningún golpe, ningún hecho imprevisto que de nuevo pueda impulsar la inflación, que obviamente las probabilidades siempre son positivas. Preguntan por cuál es el porcentaje de paro en Andalucía. Yo no lo tengo en la memoria. Creo que estábamos sobre el 18%. 18,6 me sí, suena. 18 algo. Lo está en el informe está incluido. En la página, si me dejáis una copia del informe, en la tabla final creo que estaba el dato. Tasa de paro 18,7%. Que es verdad que ha crecido en el último año, pero ha crecido sobre todo porque ha crecido bastante la población activa, ha crecido de forma intensa, y la ocupación, aunque no ha caído, pero sí es verdad que lo ha hecho en menor ritmo. Pero bueno, en principio estaríamos en el orden del 18,7%. ¿Y hay alguna explicación al crecimiento de la población activa? ¿Hay gente que antes estaba...? Bueno, ayer lo comentábamos Curro y yo. La explicación en principio, sí es verdad que se está detectando un nuevo impulso en la inmigración. Una inmigración que está cogiendo nuevamente un brío que se había perdido desde la gran recesión. Además también está siendo una inmigración bastante diferente a la que tuvimos a principios de siglo, a principios de los años 2000, porque en principio, aunque sigue siendo principalmente del norte de África y también latinoamericana, está llegando con un nivel de cualificación diferente y está llegando también hacia sectores diferentes. Si recordamos, en aquella época llegaban al sector de la construcción, ahora están llegando sobre todo a servicios a empresas. Y la verdad es que resulta significativo porque muchos están llegando a servicios TICs, es decir, es una inmigración muy diferente a la que tuvimos entonces. Y además a esto hay que añadir la inmigración derivada del conflicto ucraniano, que aunque evidentemente no estamos hablando de toda la inmigración, sí es verdad que buena parte de esa inmigración, sobre todo mujeres, se está dejando observar en España y también en Andalucía. Aparte y además, parte de esta población activa, de este crecimiento de la población activa, se está traduciendo también en población ocupada, una parte de ella, y lo que nos dice la EPA es que esa nueva población ocupada que estaría impulsando el mercado de trabajo, en este caso, los ocupados, pues serían buena parte mujeres y extranjeras, y sobre todo del este de Europa y del norte de África, pero bueno, sobre todo del este de Europa, serían sobre todo mujeres ucranianas. Esas son en principio las explicaciones. No sabemos si es un cambio estructural que va a continuar durante los próximos trimestres o un hecho puntual de este año, pero parece que hay una nueva corriente de inmigración que podría ser positiva para la economía española y, por supuesto, para también el sistema de pensiones a largo plazo si se mantuviera durante un tiempo. Pero hay sectores que demandan personal y no lo tienen. Por ejemplo, el sector de la hostelería. Yo veo en una tienda cuando se necesitan dependientes. Es que, claro, y veo muchas personas no españolas que están trabajando en el sector de la hostelería, en el sector de restauración y en muchos sitios que dicen, bueno, pues entonces, ¿qué pasa con los españoles? ¿Es que están subvencionados para no trabajar? Pregunto. La respuesta es que no. A ver, sí y no. Es decir, obviamente la existencia de subvenciones y de prestaciones por desempleo desincentivan temporalmente la entrada en el mercado de trabajo, pero también hay que entender lo siguiente. Para empezar, una subvención, el subsidio al desempleo son escasamente 484 euros mensuales. La prestación también es verdad que la prestación depende de la cotización previa del trabajador. Después tenemos el ingreso mínimo vital, que estamos hablando de cantidades también personalmente que no son excesivas. Obviamente esto genera que lo que nosotros llamamos en economía el salario de reserva, es decir, el salario a partir del cual entro en el mercado de trabajo, no sea cero. Pero también es verdad que de qué depende que una persona entre a trabajar en un sector si está desempleado, depende de si tiene ingresos y también de cuál es la diferencia entre los ingresos que está recibiendo y el salario que puede recibir en el empleo. Hay una corriente que surgió en Estados Unidos que tiene cierto eco en España que se llama págales más, es decir, pay them more. Hay parte de eso también, es decir, los salarios en ciertos sectores son excesivamente bajos y esto es verdad que desincentiva la entrada de trabajadores. También podemos estar ante una situación en donde existen vacantes y existen poca mano de obra, es decir, y por último después el mercado de trabajo es un mercado que en realidad no es un solo mercado, sino que está diferenciado por segmentos, es decir, puede haber empleos en donde haya personas candidatas para ocuparlos y puede haber empleos en donde simple y llanamente pues, es difícil de encontrarlos, ¿no? ¿Falta formación dirigida? Pregunto. Porque... Sí,
Sí, sí, falta formación dirigida y de hecho en las últimas reformas del gobierno, sobre todo a través de la formación profesional, las microformaciones y la formación de capacitaciones, es decir, la elaboración de lo que se llaman ahora las fichas de capacidad, lo que pretende precisamente es hacer una formación más quirúrgica, más orientada a las verdaderas necesidades del mercado. ¿Hay mucha economía sumergida actualmente? Porque yo veo que en la calle el gasto es importante. Y ¿Sigo yo? una edad joven, una edad joven, que a lo mejor pues con los 400 y pico de euros y alguna chapuza que se haga, pues siguen adelante. Dejando, por si Curro ahora quiere intervenir, pero antes de que él lo haga, sí es verdad que tradicionalmente España ha sido una economía en donde el nivel o el peso de su economía sumergida ha sido superior a la media europea, pero también es verdad que las medidas aplicadas desde el COVID, pasando por el ERTE y ahora, si se espera también esta reforma del subsidio que está prevista, lo que da a entender es que ha aflorado economía sumergida. Uno de los sectores en donde se ve esto claramente por los datos y las cifras tanto del mercado de trabajo como de actividad es el sector de la construcción, en donde se observa claramente que las distintas reformas y sobre todo la introducción de los ERTE, que obligaba a convertir los empleos en A y no en B si se quería recibir la ayuda, pues algunos estudios empiezan a detectar que sí ha habido afloramiento de economía sumergida, pero obviamente la economía sumergida siempre va a estar ahí y lo que tenemos que hacer es medidas políticas para minimizarla. No sé si... En el campo, por ejemplo, si usted me da de alta, no trabajo. No conozco yo mucho la actividad en el campo. Las estimaciones que se hacen de la economía sumergida, yo hice una hace bastantes años, son eso, estimaciones, desde luego, porque están sumergidas, claro está. Entonces no se pueden conocer, ¿verdad? Pero bueno, pero las estimaciones que hay a través de distintos métodos lo han puesto siempre de manifiesto es que la economía sumergida en España era un país pues relativamente elevada y que dentro de España, pues Andalucía era de las regiones que había una economía sumergida algo mayor. 2 puntos, un par de puntos, tampoco mucho mayor. Pero las últimas estimaciones lo que hablan es que hay una convergencia. Hay una convergencia, es que hay una economía sumergida ha aumentado en Escandinavia y en España se ha reducido. Eso es lo que nos pone de manifiesto. Por tanto, que hay economías sumergidas, sin lugar a dudas, pero no como siempre, sino menos que siempre, algo menos que siempre. Esos son los datos que hay de los estudios que se hacen de economía sumergida. ¿Hay alguna pregunta más ahí? No. Bueno, pues parece que no hay ninguna pregunta más, así que nada, hasta el próximo informe, que esperemos que traeremos ya los datos del año completo y esperemos habernos equivocado en el sentido de que no se cumplan nuestras previsiones, que no es que sean muy malas, pero tampoco son óptimas y que la economía andaluza crezca más de lo que nosotros estamos preveyendo. Pues muy bien, pues muchas gracias y hasta el próximo trimestre. Febrero, será en febrero. Gracias.